Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, nuestra bienvenida a esta triple mirada con Juan Camus, siempre conversando con él y conversando de distintos tópicos. Hoy día con Juan veíamos que quizás vamos a entrar, porque los dos somos profesores, vamos a entrar un poco la mirada en la educación, ¿te parece, Juan? Me parece muy bien, Juan. Claro, pero la educación es todo también, así que podríamos partir con cualquiera de las cosas porque en la vida prácticamente nada escapa a la educación. Sabemos que la parte curricular es la que generalmente más se conoce, pero también todo es educación. Por ejemplo, a ti también te gusta mucho investigar sobre las ciudades, investigar cómo se va haciendo los asentamientos de las personas. En Valparaíso, por ejemplo, como también en cualquier otra parte, la gente se ubica para vivir de una manera determinada. Valparaíso, por ejemplo, ha determinado la ubicación de la gente que empiezan a poblar los cerros. No sé si partimos por eso o partimos por la educación en general. ¿Qué te interesa a ti más? Partamos por la educación en general, Juan. Perfecto. ¿Cómo ves tú la educación en general? ¿Cómo ves que estamos trabajando en Chile en la educación? ¿Qué falencias le ves tú? Por ejemplo, recién conversábamos con respecto a las mediciones, que de alguna manera son necesarias para establecer los niveles que alcanzan los alumnos. Pero ¿eso será tan necesario o es como un corsé, como algo que restringe, digamos, el desarrollo integral del estudiante? ¿O es necesario conciliar las dos posiciones? Dos puntos ahí, Juan. Vamos a hablar un poco a partir de nuestra experiencia como profesores, como docentes, en los distintos niveles del sistema educativo. Correcto. Desde el nivel de básica, al nivel de enseñanza media y el nivel de educación superior. Se me producen algunas contradicciones. Ante la segunda pregunta, yo creo que las mediciones son necesarias. Son necesarias. Nos entregan información valiosa información acerca de qué estamos bien y en qué podemos mejorar. Existe una percepción de que estamos teniendo demasiadas mediciones dentro del público oferente. Existe esa percepción hoy día, pero yo creo que hay que tener mediciones. Hay que tener mediciones. En su justa medida. En su justa medida. No exceso. En su justa medida. Pero tampoco sí. dejar que Chile participa en varias mediciones internacionales. Correcto. Con países desarrollados de la OCDE. Somos miembros de la OCDE actualmente desde el año 2008. Entonces, la OCDE administra PISA, es quien administra la prueba internacional de PISA. Claro. Entonces, y ahí nosotros estamos mejorando a nivel internacional. Se supone que nos medimos con los mejores. Hay muchos países que no participan en estas mediciones, o bien que participan, pero que sus resultados son reservados. Exacto. La contradicción que se me ocurre es, ¿por qué si tenemos hoy día una jornada escolar completa? Muy bien. Tenemos los apoyos de la ley de subvención escolar preferencial, en recursos, en RECEP. Tenemos profesionales que se han incorporado al ámbito de la educación, como psicólogos, sociólogos, equipos multidisciplinarios, fonoaudiólogos, para atender las necesidades educativas de los niños que en ese conjunto están. Y los docentes se quejan de la falta de tiempo. ¿Qué más tiempo vamos a tener en la escuela, Juan? Si ya estamos en jornada escolar completa. Exactamente. Claro. Por otro lado, el mundo moderno, el mundo moderno dice que hay tres momentos en que los jóvenes y todos nos educamos. Un porcentaje es el contexto sociofamiliar. Cuando estamos en sociedad, que es una parte importante del tiempo, en su contexto histórico. Un tiempo importante está en la familia, en el contexto del niño, ¿no es cierto?, dentro de su barrio. Y en la otra parte está el contexto del sistema educativo, o sea, lo que pasa en la escuela del niño propiamente tal. Entonces, hoy día, las nuevas tecnologías, la información y la comunicación están sobrepasando el número de horas que los chicos están en clase. Por lo tanto, este es un instrumento también que está cambiando el sistema. No nos olvidemos, color, imagen, sonido y movimiento. Antes era blanco y negro. Tiza y pizarra negra. Después verde. Hoy día, después verde, claro. Hoy día cambiamos la tiza por el plumón negro y la pizarra acrílica blanca, pero seguimos en muchas instancias
trabajando en blanco y negro, por decir, Sí, y sí. sin movimiento, sin color, sin Exacto. sonido. Y esto es mucho más atractivo para los jóvenes que lo nuestro. Claro. Creo que hay ciertas variables que nos indican que esto está cambiando. Hay algunas tendencias, como lo conversábamos anteriormente, en el sentido de que hay familias que están educando a sus hijos dentro de su propia familia, no lo Claro, están también. mandando al colegio. Sí. Que es una tendencia que se viene desde hace algún tiempo atrás. ¿Ah? Sí, también. ¿Ah? Sí, sí, Algunos sí. autores Sí, plantean sí, la muerte sí. de la escuela. Exacto. Sí, también, sí. Ahora, estamos con chicos del siglo XXI, con profesores formados en el siglo XX y con escuelas del siglo XIX. Claro. No es fácil, Juan, Es complejo. es complejo. Además que habría que preguntarse también qué es lo que es la educación, o sea, qué se persigue con la educación, porque si uno ve cuáles son los fines de la educación, a lo mejor si uno busca que las personas sean felices, a lo mejor no necesitaría la escuela, porque la escuela en el fondo, ¿qué es lo que está midiendo? Los estándares que tú dices universales o... Correcto. pero resulta que a lo mejor la persona no quiere eso que le están planteando algunas personas que saben mucho a nivel internacional, pero la persona quiere otras cosas. Mira, Por yo- ejemplo, lo lúdico, Mm. porque yo te digo, por ejemplo, los niños prácticamente se han perdido todo ese sentido lúdico que antes tenían estos juegos. Yo en una escuela, por ejemplo, te lo digo, con la escuela Uruguay que visité la otra vez, me encontré con que una profesora que era una profesora que de reemplazo, pero estaba enseñándole a las niñas el juego de la pelota contra la pared, esos juegos de Ah, me golpear acuerdo perfecto. o de saltar también la cuerda. Y le hacía esos juegos, esas canciones que hay, porque esos juegos iban acompañados también de un ritmo, de una música, de todo un sentido musical que acompañaba el juego. Y las niñas estaban encantadas, las niñas estaban felices, porque además se estaba haciendo un desgaste de energía que les permitía reducir la obesidad, que es otra de las cosas que tenemos. Por lo tanto, es eso a lo mejor. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre el juego y el jugar? Una vez me lo explicaron unos profesores de educación física. Intrínsecamente al ser humano le gusta el jugar, pero cuando el jugar se convierte en juego, empieza la norma y empieza el conflicto de alguna manera. Porque el juego te dice, esto tiene que hacerse así y así. Yo me acuerdo cuando niño, ya mucho tiempo, yo me acuerdo que se jugaron una pichanga infinita. En que, ¿cuántos goles vamos? No sé. Bueno, pero al final tenemos que irnos para la casa. El último gol gana. No sé si Sí, el empezaste a último jugar tú gol, con eso. sí, ¿Sí o no? sí, ya. Pero no interesaba No eso. interesa. Era el que hacer un gol y sentirse El satisfecho. último gol ¿Sí o gana no? todo, claro. Y al final entonces uno iba 6-1. Mm. Oye, pero hay que irse, nos están llamando porque ya Sí, cayó el sí. crepúsculo, ¿te acuerdas? El Sí, me crepúsculo, el sol ocultándose en el mar, rojizo ya. Entonces nos llamaba en ese tiempo a tomar once, y ya tenemos que irnos. Ya, el último El gol gana, último ¿sí o gol no? gana todo, sí. Entonces eso es al volver. Es lo que decía un poco Rousseau también, el buen salvaje, que la naturaleza debiera nosotros educarnos. Recién conversábamos que también se ha perdido la observación. Porque habiendo tanto, estamos en una sociedad, según los investigadores, en una sociedad hiperinformada. Es decir, tenemos tanta información que casi nos abruman. Nosotros no sabemos. Fíjate que cuando trabajamos en periodismo, nos llegaban por el teletipo las noticias. No sé si conociste tú los teletipos. No alcancé a Los conocer teletipos los eran teletipos, como, no, Juan, no como una alcancé. máquina de escribir, pero que te llegaban las noticias del mundo que se iban a escribir. Y cuando había una noticia importante, te estoy hablando, por ejemplo, de la guerra de Vietnam, sonaba una campanita porque de allá por ejemplo, de France Press, nos avisaban que venía una noticia importante. Entonces mirábamos nosotros. Y ahí, pero eran rollos de noticias que salían de todo el mundo, rollos. Así se iba terminando la noticia, venía la otra. Y ahí uno arbitrariamente tomaba la noticia, cortaba y decía, esto es lo que va para el noticiario. Y esa sola discriminación te hacía que tú arbitrariamente creyeras lo que es noticia de lo que no lo es. Correcto. ¿Te fijas? Es ya una segregación. Y por lo tanto, es tanta la información que hay que yo pienso que estamos abrumados, pero no hemos visto lo que es simple y bello y vital para el ser humano. Aprendemos muchas cosas. Por ejemplo, yo también estaba viendo los libros, que son tan buenos los libros, por ejemplo, que entrega el ministerio, que yo me preguntaba, ¿qué pasa con los libros después? ¿Qué pasa con los libros que se entregan con gran gasto del Estado de Chile? Inversión, Juan, en educación no se gasta, se invierte. Perfecto, pero que ahí podría ser, muy buena la observación, Juan, te la agradezco, pero se podría convertir en un gasto cuando esto termina botado, ¿no es cierto?, o vendido a Sí. vil precio, o sin que nadie lo lea, porque el libro, la condenación que tiene que tener es que sea ser leído hasta que muera. Correcto. ¿Sí o no? Sí. Y eso es lo que yo digo, porque hubo un ministro de Educación que una vez dijo que ojalá los libros se mantuvieran en la casa
para ser leído con el abuelito, junto con el niño, con el tío, compartir, porque preguntémonos, ¿qué papá lee los libros que su hijo está estudiando? ¿Qué papá conoce los temarios de estos libros que su hijo los tiene en la casa? Y los tiene a lo mejor por un año, porque después, ¿qué pasará? ¿Tendrá de todos los años puesto en un anaquel lo que tuvo en primero, en segundo, tercero, cuarto? Y constituyendo su propia biblioteca familiar. ¿Lo tendrá? Claro. Entonces, y eso solamente hablando del libro. Ahora, bueno, también el sistema computacional puede tener que ir carpeta. Pero esa pregunta es la que yo me hago en educación, porque a lo mejor estamos fabricando estos libros que a lo mejor ni se consultan. Estaremos gastando el erario nacional en una cosa que a lo mejor no les interesa, lo que tú apuntabas muy bien, que a lo mejor los jóvenes... ¿Cuándo le preguntamos a los jóvenes si se han leído todo lo que está en el libro? ¿Tú crees que se han leído cuántas páginas son? 281, 300 páginas. 305 páginas. ¿Quién ha leído todo eso? ¿Lo habrán visto? Buena pregunta. ¿Cierto? Muy buena pregunta. Entonces, eso es una de las cosas que a mí me inquieta. Es bueno que hayamos tocado el tema educacional porque a mí me apasiona. Una de las cosas que me apasiona es la educación. Creo que es lo más. Yo, viéndolo en perspectiva de mi vida, no habría podido hacer otra cosa que esta. Y bueno, yo creo que también está lo otro, lo que tú has visto, de cómo, por ejemplo, lo que tú planteabas, la investigación que has hecho en cuanto al asentamiento de la gente. ¿Por qué la gente se ubica espontáneamente? ¿Porque alguien la educó para ponerse allí? Recordemos una disputa que tuvo hace poco un poblador con el alcalde de Valparaíso después de los siniestros que asolaron los cerros. ¿Qué es lo que le decía? La disputa era entre por qué el alcalde no fue a ver a ese señor que estaba en el cerro, ¿cierto? ¿Y qué es lo que te contestaba el alcalde? ¿Por qué se vino usted a poner acá? ¿A quién lo mandó a ponerse aquí? Y ahí está la pregunta. ¿Fue por una educación? Volvemos al tema de educación. ¿Fue porque alguien lo educó para ponerse arriba o espontáneamente la gente se puso allí? Y después hacemos un panegírico de Valparaíso con sus cerros poblados de casa. No sé. ¿Es qué primero? ¿El huevo o la gallina? Es decir, ¿alguien que se puso allí espontáneamente o alguien que le dijo que se pusiera allí? ¿Y cómo se pusiera allí? Porque, por ejemplo, tú has hecho todo un estudio de lo anteriormente, cómo se instalaban arquitectónicamente aprobados por arquitectos, digamos, se hacían estas suertes de viviendas sociales, ¿o no? Voy a tratar de seguirte la idea, Juana, y volviendo un poco al tema de educación para después entrar un poco al tema de la ocupación y de la vivienda propiamente tal, que es muy trascendente. Yo siempre he pensado que si la educación, la calidad de la educación es multicausal, no tiene solamente una causa. Obviamente. Cada escuela es un barco, decía un gran educador, y cada escuela tiene su contexto. Si yo tuviera la posibilidad de mover una de estas variables y mejorar la educación, creo que me ganaría el premio Nobel de Educación. Pediría como Nicanor Parra que me lo dieran. Yeah. ¿Ah? Creo que me lo ganaría, por lo tanto, ahí el tema se complejiza. ¿Ah? Lo que yo le echo de menos, por ejemplo, básicamente a la formación en educación cívica. Creo que no hemos sido capaces como sociedad de reincorporar el tema de la formación ciudadana en la escuela, desde chico, con los niños. Yo tuve educación cívica en la escuela. Yo soy profesor de historia y de educación cívica. Y a mí lo primero que me enseñaban eran mis obligaciones. Claro. Y después de a poco me iban dando cuáles eran mis derechos. Claro. Hoy día me da la impresión de que todo el mundo sabe muy bien sus derechos, bien, claro. La familia, los niños, todos saben muy bien sus derechos, pero no sus obligaciones. No sus deberes, claro. Claro, no sus obligaciones. Claro. Entonces, yo creo que hay un clamor social porque la educación cívica vuelva a estar en el currículum. Después nos quejamos que los jóvenes no participan, claro. Que los jóvenes no están ni ahí, ¿no es cierto? Y los jóvenes nos han demostrado que quieren participar. No han demostrado su espíritu solidario con este desastre que tuvo Valparaíso. Allí están todos los jóvenes autónomos, independientes, de diversos tipos de organizaciones que participan. O sea, la juventud nos está dando muestra de un espíritu solidario con aquella gente,
que está siniestrada. Entonces la educación cívica para mí debiera convertirse en un resorte importante. Del mismo modo, cada comuna o cada escuela en cada escuela se debería enseñar la historia local de su ciudad. Claro. Su forma de, su nacimiento, su forma de crecimiento, claro. su geografía, su topografía, para que tengan la identidad y reconozca, y aquí caigo a la pregunta que haces tú acerca del tipo de habitación de los cerros, para que conozca la evolución histórica urbana de su ciudad, claro, y el sentido de identidad, y sepa lo que está ocupando, dónde está ocupando y cómo lo puede ocupar. En ese sentido, Juan, creo que en el tema de la vivienda me emociona porque he estado en cometido funcionario en aquellos cerros y creo que habría que dar una vuelta radical desde el punto de vista de la planificación urbana en Valparaíso. Y esta es una oportunidad. Esta es una oportunidad. Hay que mirar esta situación como una real oportunidad de cambio. ¿Por qué ha habido vivienda social en Valparaíso construida planificadamente? Correcto, claro. Ha existido. Claro. En el Cerro Cordillera, está en la evidencia. Hay múltiples, claro, la población obrera en Cerro Cordillera que todavía persiste. Pero más abajo, en Tomás Ramos, por ejemplo, existía el pasaje Favero. También, sí. El Cité Sanelli, un poco más al lado. Todas viviendas sociales, pero planificadas. Con la diferencia que el habitante que llega a los cerros llega en forma espontánea, sin ninguna planificación. Siendo que es probable que eso ocurra. ¿Por qué si antes se planificaba y se ocupaba el fondo de quebrada, la ladera y la cima de los cerros en forma planificada? ¿Por qué hoy día no se puede hacer? ¿Cuál es la pregunta? ¿Será que la planificación urbana y el Estado no está respondiendo a esas necesidades de cada una de las ciudades? Porque no es lo mismo instalar una casa o una vivienda social comunitaria en los cerros de Valparaíso que en Rancagua o que en Talca o que en Curicó o que en Quillota. Entonces, ahí hay una cosa. Y la educación permite tomar conciencia del espacio donde uno habita. No sé si respondo a tus preguntas. No. Yo encuentro que muy acertado tu análisis, acertadísimo. Y tal es así que tú has traído toda esta investigación que estás realizando con libros en que se refleja estas construcciones que se hacían en Valparaíso. Ya hablábamos ahí de la subida a La Palma, ¿no es cierto? O estos otros conventillos que se le llamaba también. Y yo acotaba que se parecen mucho también a estas vecindades que aparece como la vecindad del Chavo, ¿no es cierto? Con un patio central y que tienen esta dependencia. Pero como tú decías acertadamente, esto obedecía a una planificación arquitectónica. Perfecto. ¿Sí? Por eso que yo en armonía con el medio. Me preguntaba qué es lo que es, si es la gallina que puso el huevo, es decir, el arquitecto lo diseñó o al revés, es el huevo que surgió espontáneamente en los cerros y alguien se fue instalando allí. Eso es un motivo también de análisis y de ver, porque es si la ciudad educaba o el ciudadano empieza a conformar algo y después alguien la observa nomás. Y eso sería una materia de analizar. Ahí hay una frase muy buena que me enseñaron en sociología que siempre me quedó dando vuelta. ¿Quién cambia a quién? Exacto. ¿La sociedad cambia la educación o la educación cambia la sociedad? ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Sí, es lo mismo. Es un dilema no resuelto. No resuelto. Y yo encuentro muy difícil también de resolver, porque la educación y la sociedad van de la mano, o sea... ¿Quién transforma a quién? ¿Quién transforma a quién? Esa es la pregunta. Bueno, yo creo, Juan, que nosotros le pedimos disculpas a nuestros televidentes, a nuestra teleaudiencia, pero como ustedes pueden ver, somos apasionados en algo tan interesante como la educación. Y para seguir con eso, porque vamos a ser majaderos, vamos a hacer una pausa y ya estamos con ustedes para seguir analizando no solo la educación, sino también muchos aspectos del quehacer humano en nuestro país. Se abre una ventana a la cultura. www.tvon.cl.
Juan, y seguimos entonces con esta triple que es doble mirada hoy día, porque estamos los dos nada más, ¿cierto? Ya tendremos otro personaje interesante de invitar. A mí me gustaría continuar con esto de la educación y la conformación de las ciudades, pero yo te quería apuntar una cosa que me inquieta también, porque tanto Valparaíso y Viña tiene también expresiones, características que la van haciendo identificatoria a cada una de ellas. Y venía pensando, creo que lo conversé contigo también, que Valparaíso, por ejemplo, tiene un vehículo que es de transporte colectivo, que es identificatorio de la ciudad, que es el trolebús. Correcto. Heredero del tranvía que antes subía a los cerros, ¿cierto? De los carros de sangre primero. Muy bien. Primero los carros Buena de la sangre. corrección, sí. Los carros de sangre, ¿por qué se llaman carros de sangre? Porque eran tirados por animales. Por animales. Realmente eran medio raros, porque Sí. no eran tirados por sangre ni había sangre, No. sino que eran animales los que lo llevaban. Pero tenemos en Viña, como también contrapartida, porque Viña y Valparaíso son como esta dicotomía que se da en las ciudades. Así es. Sí, porque entonces La Serena es a Coquimbo, como Valparaíso es a Viña, y como Talcahuano es a Concepción. ¿Te fijas? Siempre se da esta dicotomía de una ciudad con una característica. Bueno, pero Viña tiene en esta diferencia que hay con el puerto, tiene otra cosa que es tradicional o que fue tradicional, como son las victorias. Y si uno hace la analogía de las dos cosas, ve que algunas han mantenido una cosa casi original, como los trolebuses que eran norteamericanos y que ahora se están incluyendo de otras nacionalidades, que los originales, los que son patrimonios, son norteamericanos. Pero se han mantenido relativamente parecidos como fueron en sus orígenes. Pero en el caso también me preocupa mucho la Victoria de Viña, porque la Victoria llegó a ser una cosa tan rara, una cosa tan híbrida que uno no sabe, porque los nombres son victorianos, es decir, de la época victoriana en Inglaterra. Pero uno encuentra que las personas que están allí y el comportamiento en general dista mucho de ser victoriano. Eso es un tema de investigación, Juan. ¿Sí? Sí, estoy pensando en un tema de investigación. ¿Quién ha hecho una investigación acerca de las victorias en Viña? ¿Cómo nacen? Muy bueno. ¿Qué son? Claro. ¿De dónde? Es una tarea. Es una tarea. Es una tarea, pero Sí. claro, muy bueno, es una tarea. Es una tarea para mejorarla. Obviamente, Claro. para mejorarla, pero también para analizarla así, solamente con la observación. ¿Sabes por qué? Porque a mí me resulta casi, no sé, contradictorio que en este vehículo que tiene un aire, digamos ya, una prosapia un poco arcaica, pero todavía la tiene, junto a una persona, un conductor que va vestido de cualquier manera, que no representa la característica del vehículo. A veces va también un fardo de pasto amarrado en la parte posterior o un balde de plástico colgando para darle bebida de agua al animal. A un animal que también se ha dicho en los medios de comunicación, en los diarios fundamentalmente, en un animal que no ha sido debidamente atendido, casi un jamelgo que va corriendo delante del vehículo. Con accidentes también cuando se han roto algunas partes y se han volcado, que no ocurría hace algunos años, pero me llama la atención que últimamente esté pasando. También con una fuerte crítica de los jóvenes que hoy día se hacen denominar animalistas. Ellos han tomado una posición bastante dura contra la claro, el victoria. maltrato animal, Sí, porque se han sacado fotografías o grabado a tipos golpeando a los animales. Pero todo eso a mí me resulta raro, porque no hay gente que llegue a Viña, y es cosa de verlo en el verano o los fines de semana, que no quiera subirse a un vehículo. Todas las personas quieren, y los niños sobre todo resultan casi motivadores. Por lo tanto, yo personalmente creo que eso no se debiera terminar. ¿Tú has andado en Victoria, Juan? Sí, cuando niño, incluso te contaba, creo, en alguna ocasión que motivé tanto a mi papá, lo majadería tanto que al final de su escuálidos recursos me subió a una Victoria para dar una vuelta. Y ahora lo hacen mi hijo, mi nieto, que también... Yo no he andado nunca en Victoria porque soy porteño. Sí, por eso te digo, pero se me produce una contradicción. Pero fíjate en Viña, es cosa de mirar que va lleno de Se me personas. produce una contradicción, Grabando y fíjate. todo. ¿Sabes por qué se me ¿Por produce qué? una contradicción? Porque el mayor apogeo de la época victoriana lo vivió Valparaíso. Y no tiene victorias. ¿Te fijas? No tiene victoria. Curioso. Es como una que quizás contradicción ahí. porque acuérdate también que Sí, la Valparaíso tenía la sí, topografía, sí. tenía un espacio pequeñísimo, cortado, Sí, incluso, sí. ¿te acuerdas? Sí, con esa debe con ser la parte donde está explicación, Juan. claro, ¿te acuerdas que estaba Esa. cortado el plan? Porque prácticamente el puerto estaba dividido del almendral. Puede ser eso. Ahora, lo que a mí me preocupa es
Que, por ejemplo, no sé... Disculpa, Juan, te pregunto, antes de que continúe. ¿Tú tienes uso de razón desde chico de las victorias? O sea, Sí, la pregunta sería, sí. ¿desde cuándo están las victorias? ¿Cómo, yo la tengo cómo de visión, llegan a puedo eso? decir, de los años 50. De los años En los años 50 yo me acuerdo que las victorias eran todas negras, y tenían incluso para reflectante dos winches rojas nomás, y al medio una especie de rosón también reflectante, y no tenían, y se le encendían las luces en la noche porque andaban hasta en la noche. Esas farolas que tienen al lado Sí, lo hacían... sí, Entonces, de ese tiempo ya estaban, pero todas eran muy rigurosamente pintadas de negro. Después de los años 60 o 70 se empezaron a pintar de colores. Pero en ese tiempo tenían todo, y la gente todavía que usaban sombreros, los que iban... Había como una concordancia entre el vehículo y el conductor, por ejemplo. Tampoco nunca se vio un fardo o una colisa, como se llama vulgarmente, de pasto amarrada ahí. Ni eso, no existían los baldes de plástico tampoco, que ahora se ve frecuentemente. Lo que yo digo es que si se le quiere dar una imagen, digamos, clásica, mantengamos eso. ¿Cómo se vería un hombre con un bombino, con un traje de época? Yo creo que hasta la gente querría sacarse una fotografía con ello. O sea, habría una identidad del vehículo con la persona a bordo. O, como ya se hizo una cosa tan rara, porque no se sabe si es Victoria o qué, porque le han ido haciendo modificaciones, ya no tiene también la cúpula esa que se pone, que cubre, algunos lo sacan, lo ponen o lo han hecho de otra forma. Yo creo que debiera usarse, por ejemplo, una tenida clásica de algo chileno. Alguna vez se trató de incursionar poniéndole una chupalla y algún traje que nunca más se usó. Yo Bueno, creo que disculpa, estamos hablando de un tema de identidad, un Exacto, tema es lo que yo identitario. decía, claro. ¿Mm? Y el tema de identidad, el tema identitario, tiene que ver con educación. O sea, ¿Viste? también, Sí, también yo veámoslo ahí. O si sea, nadie escapa a la educación. Claro, nada escapa a la educación. El tema identitario también, cómo estas victorias dan cierta identidad y la gente se fotografía, Por eso, sale, claro. ¿no es cierto? Los niños quieren andar en ella, como decías tú. Yo no conozco el tema muy bien de las victorias, pero también podría ser esto, tu hipótesis, perfectamente trasladada a lo que significan los viajes en lancha en Valparaíso. Bien, ¿Ah? ahí Claro, tenemos acá. que también eso le diera un toque de Exacto. identidad a la ciudad, ¿no es cierto? Usando un traje Perfecto, ¿eh? que sea profundizando el tema identitario. Claro, Ahí claro. podríamos hacer Claro, un símil, porque interesante. Valparaíso, Viña no tiene paseos en lancha, Valparaíso Exacto. sí los ¿Viste? tiene ¿Viste? como medio de transporte, ¿Viste? y las Victorias en Viña un medio Claro. terrestre que Valparaíso no tiene. Entonces, eso como que a las dos ciudades también hace esta dicotomía que Exacto. tú planteabas, ¿no? Claro. Y fíjate que interesante lo que tú planteas, porque ahí es similar el caso. Vehículos de Victoria en Viña que la gente no está identificada quiénes lo manejan, quiénes lo conducen, quiénes son, digamos, los cocheros. No tienen una identidad del sujeto con el medio vehicular. Y también los lancheros que tú apuntas muy bien. Por ejemplo, ¿cómo se vería un lanchero con un gorro de marinero y con una polera a raya de marinero? capitán. Claro, de capitán. Y el Uno que de maneja, capitán, claro, el que va en el timón, en la caña, ¿cómo se Todo llama? En bien. la caña del timón, un capitán con laureles y todo, Sí, y con algún eslogan de Valparaíso, ¿no es cierto? Y el otro, el marinero, el que está tirando, digamos, los cabos para amarrarlo, ¿no es cierto? Vestido de marinero, ¿no es Vestido de cierto? Con un marinero, polero. sí. Y a lo mejor, si es wanderino, ¿no es cierto? Con la insignia del Wander, o sea, tendríamos Wander, La Costa, Valparaíso. Pero eso yo veo, eso no se verá, no será rentable. Yo encuentro que sería muy interesante. A mí me llama la atención que, por ejemplo, muchas lanchas que hay ahí, que han llegado de personas que han estado al extranjero, le ponen nombre o ponen unas banderas de países en los cuales han estado. Y uno se encuentra, es cosa de ir a ver el Muelle Prat, donde salen una multitud de banderas de otro país, que nos da lo que ya planteaba también Mary Graham y otros, lo que se persigue todavía, o sea, persiste todavía, esta heterogeneidad que tuvo Valparaíso, Correcto. de gente que llega de distintas partes. Pero también yo veo ausente que no hayan elementos de Valparaíso metidos en las lanchas, que la gente que se saque una fotografía sepa que está en Valparaíso y se puede sacar una fotografía. Con esto termino, te voy a decir una sola cosa. Una vez a alguien se le ocurrió a un alcalde y tenía el santiaguillo flotando. Y habían puesto ahí a una niña vestida como de corsario, como no sé qué,
y decía que era la contramaestre, no sé cuánto, y paseaba a uno por el Santiaguillo, a bordo, y el buque me estaba acuerdo, flotando. me acuerdo. Y eso era una buena iniciativa, bonita, Sí. toda la gente quería subirse. Yo me saqué una fotografía con esa niña. Se me vienen muchas cosas a la mente cuando tú lo planteas, Juana, ¿eh? O sea, desde el punto de vista de identidad y desde el punto de vista turístico de ambas ciudades que tienen sus propios usuarios y clientes distintos a veces, ¿no? Debería, a lo menos, por ejemplo, en el caso de Viña, tener un díptico o algo, un material impreso, gráfico, que dijera por qué, cuándo nacieron las victorias, Exacto, cuál ¿no es el sentido que tiene, cómo eran. Sí, cómo llegaron. Claro, porque, ojo, las que construyeron. es una tradición que se está perdiendo. Exacto. O sea, encontrar un maestro que repare ruedas de ese tipo es una especialidad en extinción, Claro, en Juan. extinción, En claro, extinción. un artesano ¿Ah? especializado. Claro, son artesanos altamente especializados. Así como los mecánicos de ascensores También. en Valparaíso. Bueno, ahí tenemos el problema. Ahí tenemos Claro. problemas, o sea, no hay expertise en la reparación de ascensores, ¿te fijas o no? Claro. Entonces, Asmara hace algo ahí por ayudar esto, pero ahí tampoco tenemos expertos mecánicos de ascensores. Y en Valparaíso ocurre exactamente lo mismo. Cuando van a dar un paseo en lancha, el municipio debería poner a disposición de esta gente que va en la lancha un material gráfico Claro. bien hecho, sintético, que dé el reflejo de qué está haciendo ahí, ¿no? La ciudad, que permita fomentar la identidad del ser porteño. Bueno, ahora a propósito de que nosotros trabajamos Que en me viene la educación. idea esa y otras Sí, cosas, no, sí, pero yo te voy a disfruto decir, con tu... a propósito con de lo que tu- tú estás planteando, y ya partimos con educación, ahí está justamente el nicho, porque yo te digo, ¿qué liceo técnico profesional está trabajando en crear, digamos, maestros que se preocupen de la mecánica de ascensores o de No, esta no cosa? existe. No ¿Te existe. fijas? Entonces estamos perdiendo identidad, No ¿o no? existe, no existe, Juan. Es cierto que es un nicho pequeño, porque deben ser pocos los que pero se requieren, ¿no? Sí se requiere. ¿Qué va a pasar, te digo yo, cuando mueran las últimas personas que reparen esta... seguramente que nos vamos a refugiar en la Escuela de Caballería de Quillota, ¿no? Claro, es claro en el tema de los ascensores, Juan. El costo de reparar los ascensores es un costo alto porque la mano de obra no existe, es cara. Exacto. No existe la expertise. Entonces, se nos cae un ascensor que estaban reparando en Sí. Valparaíso Artillería. Por lo mismo, porque no existe esta cultura de trabajo de mantenimiento de los Exacto. ascensores. Entiendo que el ascensor varón, ahí Astillero Asmar de Valparaíso, que es una gran maestranza, colaboró en la Claro. recuperación de este ascensor. Y que es lo poco que nos va quedando de astillero o de Claro, maestranza en Valparaíso, porque antes fue una ciudad con gran número Claro, de maestranzas. Hoy día las maestranzas en Valparaíso Ya no existen, ya no ¿no? existen. Claro. Ya no existen, Juan. Así como ya no están existiendo los que arreglan estas ruedas. Y tiene un costo bastante alto. Pero ahí vemos que el sistema educacional en el fondo tampoco mira, ya decíamos al comienzo de esto que la observación era básica, ¿no? Y al parecer el sistema educacional tampoco mira las necesidades que tienen las ciudades o el lugar para meter en los currículum o en la creación de carreras que se orienten a satisfacer las necesidades de sus propios locales o lugares en que se encuentran insertas. Porque ese es el grave problema. ¿Qué pasa con eso, con nuestra realidad? ¿Se va a terminar? ¿Quién, por ejemplo, ahora mismo también deberíamos estar preocupando, lo que tú dijiste muy bien, el diseño de la vivienda característica de Valparaíso? Mira, Juan, en un programa anterior, y esto quiero rescatarlo Sí. ahora porque si no después se me va a ir la idea, nosotros planteamos que esta era una oportunidad de poner en juego lo que significa la ingeniería, Claro. de ingenio, a las facultades de arquitectura de las distintas universidades que están acá en nuestra zona, que es una zona universitaria por lo demás. ¿Ah? Es una zona de servicios universitarios, de educación superior. Y la autoridad máxima de la región, junto al enviado especial de la presidenta, del delegado oficial, convocaron a las facultades de arquitectura de las universidades. Yo espero que de ahí salga un producto. De verdad tengo esperanza de que por ahí vayamos encontrando el camino de aprovechar este desastre como una oportunidad para que no nos vuelva a ocurrir nunca más.
Claro. Porque las viviendas populares en Valparaíso tenían, por ejemplo, muros cortafuegos. Claro. ¿Ah? Las viviendas sociales, muchas de ellas estaban habilitadas, estaban diseñadas para eso. Esa es en otro sentido, Juan, hay una corriente mundial que se llama la ciudad educadora. Correcto, ¿Ah? sí. Pero aquí en Chile la ciudad no educa, fíjate. Claro. La ciudad, no hacemos docencia en armonía con lo local que vive cotidianamente nuestros alumnos. Claro. ¿Ah? No hacemos esa unión respecto de lo local donde habita nuestro alumno, de su contexto, con nuestra educación. No lo educamos en ese sentido. Entonces, ahí también hay algo que nos está faltando. Por eso decía yo las historias locales, claro. Las historias territoriales, reconocer el territorio, entender el por qué estoy aquí. Sí. Yo creo que el tema de la vivienda en Valparaíso es un tema apasionante. Hemos rescatado hoy día con Juan una autora, la señora María Jimena Urbina, historiadora de la Universidad Católica de Valparaíso, con un libro que hizo que se llama Las viviendas populares en Valparaíso. Ella plantea en su introducción un párrafo que realmente es hermoso. Dice: la vivienda como necesidad humana, instintiva y prioritaria, es fundamental para la supervivencia del ser humano. Por miserable que ésta sea, y es la primera fuente en que el hombre llega a la vida, se nutre y se desarrolla. Es su condición de ser espacio de instalación efectiva del hombre, lo que la hace vivienda. Porque es además un espacio de convivencia, crea redes familiares y sociales, y no solo es el lugar de residencia. Es un libro que recomendamos, es un libro que ha ganado premios, que ha sido publicado en su segunda edición, en el cual han salido algunos comentarios de don Alfredo Larreta en el Mercurio de Valparaíso y también en la Estrella de Valparaíso, en su parte cultural. Emociona ver estos espacios en los cerros hoy día en esas condiciones y pensar por qué esto no puede hoy día tomar un camino distinto, planificar el contexto. Tú lo planteabas, Juan, ¿por qué no colocar grandes estaciones de agua en la parte alta, cosa que si hay algún incendio el agua escurra por simple gravedad? O sea, son ideas, a veces parecen sencillas, simples, pero que no las tenemos en coordinación. Cómo hacer accesos por la parte alta para que bomberos llegue por la parte alta y no tengan que subir por estas calles que son tan estrechas de la ciudad. Entonces, hay un tema aquí que debería dársele una vuelta y aprovechar esta oportunidad de ir convirtiendo a la ciudad en una ciudad educadora. Entiendo que para ser declarado Patrimonio de la Humanidad, Valparaíso tuvo que hacer un proyecto, pero ese proyecto no se ha materializado en el sistema escolar de la ciudad. Juan, yo creo que esto, bueno, ya lo han visto en nuestra teleaudiencia, lo hemos tocado con mucha pasión porque es nuestra profesión, y profesión viene de profesar, o sea, nosotros tenemos fe en que se pueden lograr cosas. Y en este mismo apasionamiento nosotros queremos seguir con esto, así que los invitamos incluso a que nos sigan viendo, pero también que nos den su opinión, porque de eso nos vamos a nutrir. Estamos poniendo término, nos vamos a tener que despedir. Bueno, Juan, creo que se nos acabó el tiempo. Así es. Lamentablemente en televisión los tiempos son muy cortos. Exactamente. Pero antes de despedirnos, quiero hacerle una cita y una invitación. Una invitación a que lean el libro Los conventillos de Valparaíso 1880-1920. Las viviendas populares, los conventillos y ranchos urbanos y semiurbanos reflejaron el modo de ser de una cultura, el modo de vivir de la gran mayoría de los porteños en tiempo en que la ciudad creció demográficamente y las viviendas, áreas llamadas decentes, no daban abasto a la imperiosa de buscar ganarse la vida en la urbe y hacerse citadino,
En los barrios marginales, de ranchos y de conventillos, se expresaba lo más genuino de la vida urbana, lo popular, la vida de los más humildes, que forjaron una forma de existencia arrabalera, quizá un sustrato importante de la chilenidad. De María Jimena Urbina, Los conventillos de Valparaíso, 1880-1920. Interesante la cita, Juan. Pero antes de irnos, tú ya lo dijiste, que el tiempo vuela cuando se está haciendo este tipo de programas. Yo quería agradecerle a las personas que ya nos están saludando y a las cuales nosotros invitamos también a participar en esta triple mirada. ¿Por qué no? Están con nosotros también, aquellos que les interesa tocar un tema, esto como... ¿Eso significa que pueden venir acá, Juan? Pero exactamente, pueden estar junto con nosotros, ¿y por qué no? Y podemos conversar con ellos de esos temas y de los que les interesa. Pero yo quería también saludar expresamente a algunas personas que ya nos han saludado a través de TVON, que como ustedes saben y los invitamos, los días jueves a las 22 horas, ustedes pueden sintonizarnos y vernos en esta conversación que tenemos con ustedes. Pero ¿quiénes son estas personas? Vamos a citarla. Pamela Bonafoni, de Santiago; Miguel Gallardo, de Santiago; César Ariel Villegas, de Marina di Giorgio; Angélica Salas, de Melipilla; Jacqueline Gallardo, de Gerona; Irma Salas, de Italia; Coco Animador, de Santiago; Sergio Francisco Silva, de Santiago también; Violeta Gómez, de Valencia, España. A todos ellos y muchas otras personas que nos están también sintonizando a través de TVON, yo les mando el saludo que comparto con Juan. Los volvemos a invitar entonces a esta triple mirada para seguir viendo lo que es la realidad humana de nosotros. Muchas gracias por sintonizarnos. Muchos saludos, buenas noches. Se abre una ventana a la cultura. www.tvon.cl